pasa aquí? Me dijo Juan. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde estará? Le contesté, dígame usted, ¿por qué pregunta con tanto afán? Voy a contarle algo de mí. En estas tierras nací y crecí, pasé mi infancia y mi juventud. Con mis amigos me divertí un día cualquiera. Voy a contar una historia que no sé si algún día la publique, no sé si a alguien le interese. De todas formas, la quiero contar. Nada de lo que yo diga acá lo preparé con anticipación, de tal manera que si tengo algunos errores de sintaxis o gramaticales, los sabrán disculpar. Por otro lado, cualquier cosa que yo cuente no está de más porque se trata de contextualizar el asunto. Mi papá, que era profesor de química de la nación, es decir, era trasladable según las costumbres de ese entonces, en cualquier momento para nivelar en un determinado establecimiento el número de profesores liberales y conservadores. De paso, él era liberal. Aclaro que yo en la actualidad no soy nada en cuanto a partidos políticos, ni tengo afiliaciones de ninguna especie. No soy liberal, no soy conservador, no soy comunista, nada. Aunque tengo ciertas inclinaciones políticas, de hecho creo que todos las tenemos. No estoy afiliado a ningún partido. Y puedo ser tan amigo de un conservador como de un liberal, como de un comunista, como cualquier persona de cualquier partido y no me importa hacerlo. Igual en cuestiones religiosas. No me gusta alinearme en nada, pero puedo ser tan amigo de un ateo como de un católico, como de un protestante. Lo único que en el aspecto religioso no justifico ni podría ser amigo es cuando el asunto se mezcla con asesinatos. Ahí sí ya el asunto es diferente. Bueno, yo nací en Buga en el año de 1946, por las razones que ya comenté anteriormente. Mi papá en cualquier momento era trasladable para nivelar algún desequilibrio político y fue así como a él lo trasladaron al Líbano Tolima. En Buga nacimos, yo soy el mayor y un hermano que falleció ahorita en el 2014, en el 11 de julio del 2014, Jairo, los dos nacimos en Buga. En el Líbano, calculo yo, porque tampoco puedo decirlo con exactitud, llegamos en el año 49, calculo yo. De Buga no tengo mayores recuerdos, o no tengo recuerdos. Tal vez el único recuerdo así muy borroso, me veo sentado en el quicio de la puerta de la casa, quejándome por unos zapatos que me habían comprado, que seguramente me quedaron pequeños, solicitando que me quitaran los ay. De resto no conservo ningún recuerdo. En cambio sí tengo recuerdos muy vívidos, pero al mismo tiempo episódicos. No hay como una continuidad así de la memoria del Líbano. ¿Por qué? Aunque pues para uno de niño de alguna forma así las situaciones hayan sido supremamente difíciles. Pues de todas formas, si uno no es maltratado por los papás, y yo nunca lo fui, pues de alguna forma tiene una niñez feliz, así las situaciones del país no lo ameritaron. Bueno, supongamos que eso fue en el año 49 y recién había eh, muerto Gaitán, lo habían matado aquí en la carrera séptima.
calle 13. Y todo el mundo conoce el famoso Bogotazo del 9 de abril de 1948. A raíz de, en ese entonces el presidente era Ospina Pérez, Mariano Ospina Pérez. En ese día, el 9 de agosto, 9 de abril, dije mal, la policía se puso del lado del pueblo que se sublevó. Y ya cuando vino el nuevo gobierno, el siguiente gobierno fue de Laureano Gómez, él politizó la policía y la volvió conservadora. De tal manera que inclusive a él se le endilga, y personalmente yo creo que es cierto, que no solamente la politizó, es decir, para ser policía se necesitaba ser conservador, sino que además les infundió un instinto asesino, con entrenadores que trajo de una vereda o de un pueblo, no sé qué será, Boyacá, llamado Chulavita, y razón por la cual a los policías de ese entonces se les llamaba chulavitas. Aclaro que hoy en día la policía no tiene nada que ver con esas cosas, nada que ver con esas cosas, es otro cuento. Bueno, yo recuerdo del Líbano cosas muy vividas, pero les decía episódicas, es decir, no puedo tener una secuencia así como el argumento de una novela. Por ejemplo, de la violencia, que es en lo que al cual me quiero centrar. ¿Por qué? Porque es que para los jóvenes que no saben lo que es haber vivido eh, durante una época violenta o en los sitios de violencia, resulta muy cómodo, muy comodísimo, hablar de que no se quiere, que la paz, no hay que firmarla porque no se puede permitir la impunidad y cosas de ese estilo. Ya les cuento más adelante algo con lo cual quedé yo muy tranquilo. Bueno, prosigo con mi historia. Recuerdo hechos como, por ejemplo, ver pasar las volquetadas así, pero volquetadas de muertos. Sobresalían sobre el platón de las volquetas. Y coincidencialmente, frente a la casa que nosotros vivíamos en una casa pequeña, pero la casa tenía cafetal. Y yo no podría establecer ahorita qué tan grande era el cafetal y un platanal además. Eh, y al frente de la casa había unos barrancos. Yo recuerdo que había unos barrancos como cuando tajan la montaña y la utilizan para sacar recebo, cosas así. Pero yo creo que estaban en algún tipo de construcción o algo así. De paso, cuando volví, más adelante les cuento, pues encontré que eso estaba construido, o sea que debió ser que construyeron en ese entonces. Decía que veía pasar las volquetadas del municipio y descargaban los muertos ahí, en esos barrancos. Y luego pasaba una máquina, no sé, una cuchilla, era una máquina Caterpillar, una cuchilla. Y esa cuchilla pasaba echando tierra encima de esos muertos. Eso, por ejemplo, lo recuerdo muy vívidamente. Recuerdo, por ejemplo, también ver pasar, sabría en este momento estable, como a una media cuadra, una cuadra, una viejita que llevaba sobre la cabeza un canasto con tomates y unos policías que estaban en el andén de la casa. Estos andenes eran muy altos, o ni siquiera eran andenes, eran como parte de la casa. De ahí al andén era aproximadamente un metro, metro y medio. Los policías estaban ahí y yo los vi como disparaban a tumbarle los tomates a la viejita. Lo que yo no recuerdo es si la mataron o no, pero sí recuerdo el hecho. Recuerdo también, por ejemplo, ver meter a unas camionetas que llamaban La Bola, unas camionetas grises. Meter gente. Y según decía, le oía decir a mi papá y a mi mamá, el que metían a La Bola después volvía, pero dentro de las boquetas. Bueno, de todas formas, pues en esa época yo no tenía ninguna conciencia de tipo social. Esa quizás se va formando durante la vida, es obvio que es así. Mi papá
seguía trabajando. Él era en ese entonces profesor de química del Instituto Técnico Industrial del Líbano. No sé si en ese entonces se llamaba igual o se llamaba Escuela Industrial. La verdad, eso yo no lo he podido averiguar. Y él era un tipo muy vicioso. Jamás, aunque de soltero sí sé que fue parrandero y serenatero y todas esas cosas. Pero ya de casado jamás lo vi tomarse un trago, no lo vi tomarse. Yo creo que se pasaba. También había que de pronto tomarse uno, pero él no lo hacía. Recuerdo que una noche del mes, no me acuerdo, del día tampoco, eh, llegaron a la casa y empezaron a pegarle patadas a la puerta y se oía el ruido de los machetazos contra la misma. Eran unas puertas, me acuerdo que la puerta era verde gruesísima, parecía de esas iglesias antiguas, gruesísima, y estaban pegando machetazos a eso y a las ventanas también eran de madera verdes, me acuerdo, y tal vez se rompieron los vidrios de los postigos. Recuerdo que mi papá inicialmente la reacción fue meternos debajo de las camas. Ya en ese entonces éramos cuatro, ya estamos, olvidé mencionar que estamos ya finalizando finalizando no, más o menos a mitad del año 51, 1951. Ya en ese entonces ya éramos cuatro. Jairo, o sea, el segundo, mi hermano, el que les contaba que murió, él también era de Uga. Gerardo que nació en el Líbano, él murió en el año 74 en un accidente de tránsito. Y Miriam, ella también murió posteriormente, también nació en el Líbano. Éramos cuatro hijos y a nosotros nos metieron debajo de las camas. Antes de meternos yo recuerdo que mi papá se echó al suelo del zaguán de la casa y al final del zaguán disparaba. Él tenía un revólver creo que 32 de cacho de venado, que lo usaba no para paparachar ni porque él fuera hombre de guerra ni cosas de eso, es que era una necesidad, era digamos, era su pasaporte a seguir viviendo. Disparó contra la puerta. Y esa noche se fue. La verdad, nosotros no vimos quiénes fueron los que machetearon ahí. En todo caso, parecía que no traían armas de fuego. Posteriormente, mi papá dijo no. Y mi mamá, claro. Dijo no, esto no puede ser así. Nos llevaron a dormir al cafetal y esa noche la pasamos envuelticos en cobijas, pero durmiendo en el cafetal. De ahí en adelante, yo no recuerdo si pasó un día, 2 días o más. El hecho es que, y eso fue muy a propósito, mi papá había contratado un camión o bus escalera. Cualquiera de las cosas vale decirla. Esto todavía existe en muchos pueblos. La mitad del carro es bus, de la mitad para adelante es bus y de la mitad para atrás es camión. Pero esa mitad delantera es, haga de cuenta usted, una chiva de estas que son tan folclóricas en nuestro país. Y decía que él muy a propósito había contratado ese camión escalera, no me pregunten cómo, porque que voy a saber. Y escogió una noche que estaba cayendo un diluvio, una tempestad. Y lo escogió así porque era la única garantía de que en la carretera que llega al Líbano Armero no había gente esperándolos. No había gente, porque eso era costumbre. Retenes en las carreteras, retenes por cuestiones políticas y pues ahí lo podían ejecutar. El hecho de que estuviera diluyendo de esa forma, diluyendo, creo que ese verbo no existe, lloviendo de esa forma, era una garantía de que probablemente no nos iban a parar en la carretera. Recuerdo que cuando en algún sector
entre el Líbano y Armero estábamos pasando y el aguacero era terrible. Se vino un derrumbe, pero un derrumbe, creo que monumental, no sé si por mi corta estatura y edad yo lo veía monumental, pero yo creo que sí. Y alcanzamos a pasar. Ya, seguramente después ya me dormí, porque más detalles del viaje no tengo. Me acuerdo que superé borrosamente que decían que estábamos pasando por Fresno. Cuando amaneció, estábamos entrando a Pereira. Y recuerdo que llegamos a un hotelito familiar que quedaba en el Parque Olaya, en el Parque Olaya Herrera. Hasta recuerdo el nombre del hotel, era el Hotel Cuba. Y ahí le permitieron a mi papá guardar el poco trasteo que se pudo sacar de la casa. Entre otras no nos podíamos poner exigentes con más. Al otro día, ya mi papá había conseguido en Pereira una casa por el lado del Parque El Lago, pero a él no le gustaba primero el sector y segundo la casa, así que posteriormente y muy rápidamente, en los días subsiguientes, consiguió una casa por el lado del barrio La Providencia. No, en el barrio La Providencia. Ahí vivimos algún tiempo y después consiguió una casa en ese entonces mejor. Algún día volví, no, ya son casas muy deterioradas por los años, envejecidas, poco cuidadas, entonces ya son otro cuento, pero en su tiempo eran casas agradables y ya Pereira era otro cuento, era otro cuento. Pues sin ser una ciudad muy grande, era una ciudad y una ciudad pequeña donde había mucha tranquilidad. Yo por ejemplo recuerdo que la puerta nunca se cerraba de día, el portón nunca se cerraba de día, permanecía abierto todo el día, por ahí hasta las 8 o 9 de la noche, y nadie se entraba a robar, ni siquiera tenía uno la leve sospecha de que eso podría suceder. Como pueden darse ustedes cuenta, de alguna forma, y sin que yo lo haya padecido mucho, pero mi familia sí, mi papá sí, sí seguramente lo padeció. Eh, por eso yo no comulgo con la violencia, ni con los que la pregonan, ni con los que hablan de una paz, pero una paz prácticamente imposible de firmar porque tiene más condiciones que un tute. Entonces, pues, a la hora de la verdad es lo mismo que decir que no haya paz. Es porque, de alguna forma, mi familia sí sufrió el desplazamiento de la violencia. Eso era lo que les quería compartir. Puede que la historia para mí sea muy interesante, para ustedes sea muy aburridora, lo que sea, pero finalmente les cuento. Estamos en el 2015 y ahorita, si la memoria no me falla, el 7 de febrero, con Betty cumplí un sueño, que era volver al Líbano. Nunca en 63 años pude volver al Líbano. Sí, porque nosotros salimos en el año 51, hasta acá son, ¿no?, casi 64 años. Nunca pude volver al Líbano. Y volví, no solamente para reconocer cosas, sino porque eso me daba la tranquilidad de, no sé, de volver al sitio. Alguno diría, no, este pendejo está recogiendo pasos. De pronto sí, de pronto no, eso no lo podemos saber. Pero me dio una tranquilidad porque al hecho de volver pude hacer un acto de perdón. Y ese acto de perdón me dio una tranquilidad enorme, que es lo que deseo que suceda ahorita con todos los colombianos, que abandonemos esa guerra estúpida que tenemos. Bueno, no era más, eso era lo que les quería compartir.